Buen día, hermanas y hermanos, amigas y amigos. Un viernes más viendo el tema de las autoridades en nuestra vida. Hoy y la próxima semana hablaremos acerca de la autoridad que Dios ha delegado a los gobernantes. Saben, desde los días que tengo memoria y tal vez un criterio más o menos formado, siempre he escuchado críticas a cada gobierno, hechas por la población en general. Para algunos, un gobierno ha sido mejor que otro. Para otros, todos los gobiernos han sido malos y por eso estamos donde estamos. Quizás en algún gobierno nos hemos visto favorecidos, en otros nos hemos visto afectados. Tal vez por la actividad que realizamos hemos sido indiferentes a cualquiera de los gobiernos. Creo que la crisis por la que hemos y estamos pasando nos han hecho llevar nuestras manos a la cabeza y pensar ¿qué es lo que están haciendo los gobernantes? Vemos injusticia, vemos corrupción, pasividad, autoritarismo, no solo en un gobierno con el que estamos, sino con el que estábamos, y tal vez, vamos a ver lo mismo con el siguiente gobierno. Pero ya es una costumbre que nuestros trámites se traben, es una costumbre que tengamos problemas y que suframos injusticias. Hemos vivido y seguimos viviendo en un tiempo en el que todas las personas protestan y quieren hacerse oír a la fuerza. Quieren, o tal vez debería decir queremos, obtener lo que nos conviene, sin importar si les quitan a otros para que nosotros lo tengamos. Incluso en un tiempo tan difícil, con tantos contagios, con tantas cosas que están sucediendo con esto de la pandemia, muchos quieren hacer oír su voz. En todo este tiempo de tensión política y social, estos temas han llevado a muchas iglesias a estar también en una situación muy difícil. Sobre todo, iglesias que se encuentran en el área rural o en zonas populares. Los dirigentes de los diferentes sectores están obligando a todos, incluso a hermanos de las iglesias, a salir para marchar o para bloquear. Incluso yo he sabido que en tiempo pasado hasta pastores de las iglesias han sido obligados a participar en movilizaciones. La situación en la que vivimos obviamente permite que nos podamos expresar libremente, que podamos expresar de una forma libre nuestras ideas. Es la herencia que nos ha dejado la democracia. Saben, en el tiempo que se escribió el Nuevo Testamento, la forma de gobierno era mucho más autoritaria. Pablo escribe la carta a la iglesia en Roma más o menos entre los años 56 al 58, tal vez más cerca del año 58 después de Cristo. Muchos dicen que fue escrita en la primavera de ese año. Ahora, esta carta fue escrita desde Corinto. Y en ese tiempo, ¿saben quién era el que estaba gobernando? Bueno, el emperador de Roma era Nerón. Los primeros años de Nerón fueron más o menos tranquilos, pero él se caracterizó por ser una persona no grata, como también sus antecesores. Con Augusto, un emperador anterior que gobernó desde el año 27 después de Cristo, se estableció una religión en el Imperio Romano, la religión oficial, y en esa religión se tenía que adorar al emperador. El emperador debería recibir la alabanza. Entonces, las religiones que no hacían eso eran consideradas fuera de la norma, aunque en cierta medida se respetaba al judaísmo por ser una religión muy antigua que estaba en el imperio. Entonces, después de un tiempo, los emperadores comenzaron a perseguir a los judíos. Ya en el año 64, con el incendio de Roma, Nerón tuvo el pretexto para perseguir a los cristianos de una forma terrible. Pero desde mucho tiempo atrás las autoridades ya fueron oponiéndose al cristianismo. Luego del año 64 se suscitaron varias persecuciones que llegaron a extremos terribles en los que los cristianos fueron torturados y fueron muertos o fueron vendidos como esclavos y muchas otras cosas más.
Pablo, en ese contexto en el que vivía la iglesia que estaba naciendo, y entonces les escribe a los romanos en el capítulo 3, del versículo 1 al 6, diciendo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas. Así que el que se opone a la autoridad, se opone a lo constituido por Dios, y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos, porque los gobernantes no están para infundir terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza, porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva su espada, pues es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo. Por lo cual es necesario que estéis sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por motivos de conciencia, porque por esto pagáis también los impuestos, pues los gobernantes son ministros de Dios que atienden a esto mismo. Si estuviéramos en los tiempos en los que Pablo está escribiendo esta carta, tal vez hubiéramos preguntado: Pablo, ¿me estás diciendo que debo someterme a Nerón? ¿Quieres decir que tengo que acatar lo que dice una persona que quiere que lo alaben como a un dios, y que también tengo que obedecer a todas esas personas corruptas que él ha puesto a cargo de impartir justicia, para cobrar impuestos y para regir sobre la sociedad? Entonces Pablo les dice: sí, sométanse, porque es nuestro deber, aunque nos parezca raro, por más que no nos guste. Dios ha establecido autoridades. Dios ha establecido a las autoridades que están a cargo del gobierno. Dice: no hay autoridades que no provengan de Dios. Ahora, nos podemos preguntar: ¿Dios hizo que Nerón fuera emperador del Imperio Romano? Sí, Dios constituyó esa autoridad. La Biblia dice que todos los presidentes que hemos tenido y que tenemos, sean buenos o sean nefastos, han sido constituidos por Él. Él ha constituido esas autoridades, porque nada, absolutamente nada, está fuera de su control. Decir que Él no las ha establecido, cuando lo dice la palabra de Dios, sería ir en contra de Él. Ahora, Pablo dice algo similar en Tito 3, los versículos 1 y 2, y también Pedro lo dice en su primera carta, en el capítulo 1, los versículos 13 al 18. Y hermanos, tenemos un deber con relación a nuestros gobernantes. Ese deber es obedecerles, es decir, someternos, y debemos estar dispuestos a hacer toda buena obra. Como dice Pedro en el capítulo 2, versículo 15 de su carta: haciendo las cosas bien, vamos a callar la ignorancia de los insensatos. Y Pedro nos da un principio más. Muy bien, podríamos decir que debemos someternos solo a las buenas autoridades que están por encima de nosotros. Pero Pedro les dice a los siervos, en el pasaje que acabo de mencionar, en el versículo 18, es decir, a los criados, a los esclavos, a los empleados, no solo estén sujetos a los jefes buenos y comprensivos, sino también a los severos o ásperos. Y muchas veces nosotros tenemos la tentación de pensar que solo deberíamos someternos a las personas que nos tratan bien, a las personas que hacen bien. Pero la Biblia dice que nos debemos someter también a las personas que no nos tratan bien. Ahora tenemos que poner en claro lo que he repetido una y otra vez en esta serie. Debemos obedecer mientras lo que nos piden que hagamos no esté en contra de la voluntad del Señor, de lo que el Señor nos dice en su palabra. Si es que hay algo que está en contra de la palabra de Dios, si las autoridades nos están diciendo que pequemos, entonces no vamos a obedecer.
Y eso no significa que si desobedecemos estamos libres de culpa. Si las autoridades ponen leyes en contra de la palabra de Dios, si lo establecido nos obliga a pecar, nosotros no lo vamos a hacer, pero seguro que nos vamos a tener que atener a las consecuencias. La palabra de Dios tiene muchos ejemplos en este sentido. Tal vez dos de los ejemplos más grandes, más claros, están en el libro de Daniel. El primer relato está en el capítulo 3 de Daniel, cuando Nabucodonosor ordena que se adore a la estatua que él había mandado hacer de él. Las personas debían postrarse ante esa estatua y pedirle honor. Pedirle que él haga y además rendirle honor al escuchar que se tocaban unos instrumentos. Si las personas no hacían esto, iban a ser echadas en un horno de fuego ardiendo. Ahora, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, no lo hicieron y sufrieron las consecuencias. Fueron echados al horno ardiendo, que dice que había sido calentado 7 veces más de lo normal. Ahora, que el Señor salvara a estos 3 jóvenes de morir calcinados es una historia completamente diferente, ya que Dios quería mostrar a Nabucodonosor que él realmente era Dios. De la misma forma, en el mismo libro vemos a Daniel siendo echado en el foso de los leones por desobedecer la ley que habían incitado los sátrapas que promulgue Darío, en el sentido que por 30 días solo se podían hacer pedidos al rey y a nadie más. Entonces, cuando vieron a Daniel que oraba, lo acusaron y fue echado al foso de los leones. Y nuevamente, que el Señor cerrara la boca de los leones y evitara que hicieran daño a Daniel es otra historia. Pero Daniel tuvo que sufrir la consecuencia de su desobediencia a la ley de Babilonia. Y en la historia de la Iglesia, muchas personas han tenido que sufrir el castigo por la desobediencia a las leyes que iban en contra de Dios. En muchos casos, Dios los libró de estas personas, y en otros casos no. No imagino la magnitud de esas matanzas de cristianos en el circo romano, simplemente porque ellos no estaban dispuestos a negar su fe. Muchas personas hoy en día en diferentes países, la China, Nepal, Irán, Cuba, Pakistán, en países africanos, se encuentran en la cárcel o han muerto por predicar el Evangelio o por estudiar la palabra de Dios. Posiblemente muchos también han sido librados, pero el sometimiento a las autoridades que Dios ha establecido es una realidad. Y ese debe ser nuestro afán. Debemos cumplir porque el Señor nos ha dicho que cumplamos. Y si vamos a desobedecer por mantener nuestra fe, tenemos que estar dispuestos a sufrir las consecuencias. Pero lo interesante es ver que también tenemos otro deber con las autoridades, otro deber con nuestros gobernantes. Ahora, ¿cuál es ese deber? La palabra dice que debemos sostenerlos. Romanos 13:6 dice, porque por esto pagáis impuestos, pues los gobernantes son ministros de Dios que atienden a esto mismo. Ahora, parece injusto. ¿Cuántas veces hemos oído a las personas decir, me molesta que estos maleantes se gasten la plata que pagamos de impuestos? Son palabras que escuchamos o tal vez que hemos dicho, porque pensamos que los impuestos que pagamos son muy mal utilizados por las autoridades. Creo que ningún gobierno puede decir que ha utilizado el 100% de los recursos de los impuestos de forma honesta. Siempre hemos tenido casos de corrupción. Siempre hay, como se dice, pícaros. Algunas veces los gobiernos son de puro pícaros. Entonces es normal que las personas hablen de la corrupción y la falta de honestidad. Una posición que podemos adoptar es decir, bueno, no voy a pagar los impuestos.
O voy a ver de no pagar todo, porque de todas formas un pícaro va a venir y va a robar lo que yo estoy pagando. Y prefiero que mi dinero no vaya a manos de esas personas. Entonces comenzamos a pedir productos sin factura. Porque así no le estamos dando ese dinero a esa gente perversa. O porque, nos queremos ahorrar algo. O tal vez declaramos de menor valor nuestros bienes. Declaramos menos metros construidos en nuestras casas. Y así pensamos que le estamos haciendo un favor al país y estamos haciéndole tal vez un favor hasta a Dios, dejando menos dinero para robar. Cuando nuestra motivación, en el fondo, tal vez es tener un poco más de dinero para nosotros. Puede ser que no entendamos que nosotros no tenemos que tomar la justicia en nuestras propias manos. Pero saben, lo que nos dice la palabra es que Dios ha establecido autoridades. Y Dios también ha provisto la forma en que esas autoridades sean sostenidas. Y no tenemos por qué nosotros tratar de mejorar el plan de Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude a tener una mente de acuerdo a su palabra. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Y gracias, Padre, porque tú nos muestras que tenemos que someternos a nuestras autoridades. Te pedimos que tú nos ayudes a honrarlas y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a hacer las cosas de buen ánimo, Padre. También te pedimos que tú nos ayudes a poder entender que pagar nuestros impuestos, pagar lo que el Estado nos dice es lo que la palabra dice que tenemos que hacer. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a hacerlo. Sabemos que ellos van a dar cuentas, no al Estado, no al país, sino te van a dar cuentas a ti, por el lugar que tú les has dado y por todo lo que tú has proporcionado, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que tú nos ayudes. Te pedimos, Señor, por nuestros gobernantes, que, Padre amado, tú puedas llegar con tu evangelio a sus corazones, para que podamos vivir de una manera adecuada. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, es todo por hoy. Como dije al principio, la próxima semana vamos a seguir hablando de la autoridad que Dios ha delegado a los gobernantes. Que Dios les bendiga y que tengan un buen día.